Radio Valparaíso. Recuerde el teléfono de contacto directo con nuestro programa, el Twitter Café, más 569-8199-6734, 8199-6734, para que estemos en permanente contacto. Nos manda un mensaje vía WhatsApp para que ahí conversemos. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Lo invitamos para que se incorpore acá a la conversación. Es el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros con el Twitter Café. Muy buenos días, Mauricio y Pablo. Un agrado saludarlos. Muchas gracias. Gracias ahí, Manuel. Ante cualquier tema que tengamos con el audio, básicamente, ahí estaremos haciendo el contacto telefónico. Manuel, hablábamos hace algunos días del lío que hubo con el pago de los sueldos en el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Entiendo que esto ha ido avanzando, hubo momentos bien complejos, Manuel. ¿Cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado este tema, Manuel Pérez? Sí, efectivamente, Mauricio, después del problema que tuvimos con las cuentas y con los pagos de los bonos, tuvimos una serie de mesas de trabajo con el Colegio de Profesores, el sindicato CITECOBA y el SUTE, incluido el fin de semana, que nos permitió efectivamente recuperar la mayoría de los errores que se habían producido y normalizar la situación. Ahí hay que reconocer que efectivamente esta idea del trabajo conjunto entre lo que significa el servicio local y los gremios permitió dar cuenta de un sinnúmero de cuentas y errores que habían en el proceso, como de información faltante. Entonces, fue clave el trabajo y se agradece enormemente la disposición, especialmente de sus dirigentes, para colaborarnos, entendiendo esto sábado y domingo, y hacer posible el proceso de regularizarlo prácticamente al 100%. Correcto, Manuel. Se ha avanzado en esto. Es decir, en una semana podemos decir que ya el tema ya se está solucionando en su integridad, Manuel. Así es, en su integridad está solucionado. Estamos hoy día trabajando, sí, con los mismos gremios en diferencias que hay de números de horas, de fechas y otros, porque eso fundamentalmente se debe a la información que está contenida en el segundo decreto de alcaldicio, que es la con la cual nosotros contamos, y que en el caso de varios de los profesores o asistentes no coincide con lo que ellos tienen. Lo importante para estos efectos es que, bueno, como la ley nos mandata a nosotros a incorporar la información que está en ese decreto, lo que les hemos señalado es fundamentalmente que si ellos disponen de información adicional, anexos de contratos, que demuestren lo contrario, teniendo esa evidencia, nosotros hacemos la corrección. Mientras no podamos hacerla, o sea, mientras contemos solo con la información que tenemos, es esa la que marca el proceso. Pero estamos hablando de una serie de casos que ya los estamos trabajando precisamente con los gremios y que vamos a sostener, así como la semana pasada tuvimos a lo menos 3 reuniones permanentes de trabajo, incluido también con la asociación. Esta semana seguiremos igualmente y sabemos que este es un proceso largo que por lo demás, al enfrentar marzo, sufre otras complejidades. Hay muchos docentes, asistentes que se mueven, que llegan, que no se incorporan fundamentalmente por traslado u otro. Entonces, ahí también vamos a tener otro ajuste producto de lo que significa esta movilidad, ¿ya? Movilidad que en estos tiempos y tal como vamos a enfrentar el semestre, seguramente va a ser también un tanto más compleja. Así es, Manuel. Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo Ramírez también quiere conversar contigo, Manuel, acá en el programa. Adelante, Pablo. Manuel, buenos días. Esto de complejidad de que se esté para las clases de este año 2021, ¿será que los profesores van a tener que seguir haciendo clases desde casa? ¿Y cómo se les va a testear el tema de la asistencia con los alumnos? Porque muchos alumnos tenemos conocimientos que se ponen en pantalla negra, en Zoom, y nunca están ahí. ¿Cómo se va a verificar esa situación? Porque por lo que ve, claro, está muy bien el proceso de la vacunación, pero no es todo. No es que vayamos a dejar
la mascarilla de lado, el tema de la mano, el distanciamiento social, sino que tenemos que seguir viviendo con la prevención que tenemos hasta hoy en día. Eso va a suceder en los colegios, distanciamiento social entre profesores y alumnos que tengan que hacer clases desde la casa, y cómo los van a equipar. Bueno, efectivamente, Pablo, como tú señalas, la situación, como lo dijimos en algún momento también, nos preparamos para varios escenarios. Sí, hay algunos que podrían retornar, otros que rotarían en forma mixta y otros que tendrían que estar en modalidad virtual. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros facilitamos mediante un convenio con Cormuval la posibilidad de disponer, en este momento se van a disponer de 10 establecimientos nuestros para efectos de vacunación. Yo, de hecho, estuve la semana pasada en el cirujano Pedro Videla. Y si tú consideras lo que significan las dosis, los periodos de dosis, esto no termina antes de la segunda quincena de marzo. Entonces, efectivamente, hay establecimientos que van a tener que volver en modalidades mixtas o remotas. Y para ello, sin duda, ha habido un aprendizaje, sí, en torno a lo que ocurrió. Pablo, tú lo señalas muy bien. Hay un tema de que la mayor dificultad del proceso en el año pasado fue el seguimiento y monitoreo de las actividades de los estudiantes. Es decir, en definitiva, el tema de evaluación. ¿Ya? Hay por ahí una serie de afirmaciones de algunos estudiantes que en general podrían constituirse en un tema de reflexión. Hay algunos que dicen, profe, aprobé pero no aprendí. ¿Ya? Producto un poco de esta figura de lo que significa la falta de presencialidad, que es la interacción fundamental para aprendizaje, pero además lo que significa el hecho de que también por temas de privacidad, de costumbre, de disciplina, diríamos, muchos no se conectaban o no tenían las condiciones tampoco para conectarse idealmente. O sea, hay que pensar que muchas familias tienen 3 o 4 niños en establecimiento y disponen de solo un medio o a lo más 2 medios, un computador y celular. Entonces, en general, la situación del monitoreo y el seguimiento, como tú muy bien lo señalas, fue la mayor dificultad del proceso del año pasado. Eso, en términos de aprendizaje, ha ido permitiendo, por ejemplo, que la mayor parte de nuestros establecimientos se postularan a proyectos como el Movámonos o Conexión 2030, que es mejorar las conexiones en los establecimientos de forma tal de que a lo menos los docentes pudiesen tener una mejor conexión y una instalación. ¿Ya? Ahora, eso implica que va a haber que seguir desplegando una serie de procesos como lo hicieron también en el aprendizaje de las comunidades educativas, por ejemplo, en la vía WhatsApp, que fue bastante más efectiva que otras, y hoy por hoy también el trabajo con textos escolares y con guías. Insisto que el escenario, tal como ustedes lo señalan, a lo menos durante el primer trimestre va a ser un escenario bastante móvil. Así es, Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Manuel, a raíz de todos estos hechos que ocurrieron vinculados con las remuneraciones, hubo momentos de tensión con algunos grupos de dirigentes, pero entiendo que se ha ido avanzando en reuniones con diversos estamentos, con sindicatos, con asociaciones de funcionarios. Entiendo que se está logrando una mayor cercanía, Manuel, y que se entiende que es necesario trabajar unidos en miras a este complejo año lectivo 2021. Manuel, ¿cómo está el escenario con los trabajadores, con sus dirigentes, Manuel? Así es, yo diría después de cómo se catalogó en un momento el día de furia de los colectivos, que se entiende, diríamos, las razones, hubo un acercamiento y una serie de reuniones de trabajo, como te comentaba, a lo menos 2 con el SUTE, por ejemplo, con el Colegio de Profesores, con la asociación, con CITECOBA, en fin, que ha ido permitiendo entender y comprender que la instalación de un servicio local de educación pública como una nueva entidad, como una situación absolutamente distinta, diríamos, hay que pensar que una figura como esta en el resto del mundo, los estados no han vuelto a educación pública, siempre la han mantenido. Entonces, esto es bastante novedoso, ¿ya? Y sin embargo, significa implementar una nueva forma de entender la situación con una descentralización, en este caso en los territorios, en este caso en Valparaíso y Juan Fernández, a partir de los servicios locales de educación, y la transparencia en la información, la fidelidad de la información, han sido temas permanentes
que nos han atravesado en general como país en el ámbito de la educación. Por lo tanto, ahí ellos han comprendido claramente y lo saben muy bien y han mejorado enormemente su disposición y han demostrado una tremenda voluntad para colaborar, que yo creo que es, como tú señalas, lo que nos permite acercarnos y comprender que esta construcción pionera es una construcción de una comunidad educativa en la que todos somos actores fundamentales de cara a la finalidad última, que es la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, esa finalidad se ha comprendido bastante bien y hemos ido logrando avanzar muy bien, con muy buena disposición, planteando además la necesidad de ir señalando otros temas a abordar. Es decir, hoy por hoy está este tema de las remuneraciones, que tenemos que seguir mejorándolo y buscando fórmulas para validar la información de aquellos docentes o asistentes que no están de acuerdo con lo informado en el decreto, pero también hay otros temas como el perfeccionamiento, la actualización, el desarrollo profesional, lo que significa el retorno, en fin, etcétera, como figuras fundamentales a seguir trabajando. El tema de la matrícula, el aumento de la matrícula propiamente tal, la mejora en la infraestructura de los establecimientos, que también es un tema que ya fuimos trabajando. Hicimos las solicitudes de infraestructura, lo que significa la comuna de Valparaíso y Juan Fernando, que tú sabes que es una infraestructura bastante deteriorada, y por lo tanto ahí también hay mesas de trabajo que se han ido levantando y que permiten incorporarlos a ellos como actores fundamentales, también de cara a la construcción de nuestro plan estratégico local que nos va a regir durante 6 años. Ellos van a ser fundamentales en ese caso, también se lo señalamos, que necesitamos de su participación y colaboración en lo que significa esta carta de navegación para el servicio local. Correcto, Manuel. Sí, Pablo, estamos con Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Pablo, sí, adelante. Manuel, la dotación de profesores es la misma que tenían antes y muchos de estos profesores, uno comentan ellos en general que no tenían pagadas las imposiciones, que no, las cajas de compensación no les facilitan préstamos porque tienen deuda, muchas veces le han descontado ese dinero, pero no están pagados. Y esa deuda de arrastre, de pago de imposiciones, de pago de bienes sociales, ¿la van a asumir usted o le corresponde al ente municipal actual? Es por ley, la 20.040 establece claramente que estas deudas, primero, no prescriben y segundo, efectivamente las paga la corporación, ¿ya? Y de hecho, se dispone plazos, fechas y fórmulas para que se cancelen. Es decir, de todas formas, es la corporación la que debe cancelar estas deudas porque fueron precisamente estas mismas entidades las que recibieron los fondos para tales efectos. Sobre todo porque hay que considerar que las corporaciones son entidades privadas que administran fondos públicos y los servicios locales son entidades públicas. Entonces, por lo tanto, no hay traspaso de deudas. Eso está así establecido en la ley 20.040 y así también está comprendido por todos. Yo se los he comunicado, lo hemos conversado con los gremios, ellos lo entienden, que es así, debe ser así, pero saben también que la insistencia o la perseverancia en esta solicitud debe ser hecha en la Cormuval. En algún momento determinado incluso se puede disponer a través de un proceso judicial de forma tal que de los fondos municipales también se paguen estas deudas. Ahora, hay que indicar que de acuerdo a lo que los mismos gremios señalan en la Cormuval, esto se ha ido avanzando notoriamente en el proceso y queda una deuda menor a la que se tenía. Ahora, otra cosa distinta son los préstamos y otros que tú indicas, que también son temas de la misma corporación que debe cancelar porque los montos fueron entregados y retenidos para tales efectos. Esas deudas sí prescriben y por lo tanto ahí sí que se requiere de una mayor acuciosidad de parte de los funcionarios en el seguimiento del pago de estas deudas. Manuel Pérez nos acompaña en el Twitter Café. Oiga, Manuel, han sido tiempos muy complicados en materia educacional y por supuesto en toda la sociedad, pero ¿qué pasa con los profesores y su capacitación? ¿Hay planes, programas de perfeccionamiento? ¿Qué rol juega en eso el Servicio Local de Educación Pública, Manuel? Sí,
Mauricio, el Servicio Local de Educación Pública tiene una unidad fundamental, que es como el corazón del servicio, que es la unidad de apoyo técnico pedagógico. En ella se prepara y se trabaja con los profesores en todo lo que significa el retorno, pero sobre todo en lo que es la preparación psicológica, en todo el tema psicoemocional, tanto en su diagnóstico como en el trabajo en relación a lo que fue el año pasado y lo que va a ser también este año. Es decir, hay que recordar que estas situaciones de desborde nos dejan frente, Pablo lo decía muy bien, frente a un escenario futuro que nunca va a ser el mismo desde antes. Es decir, hay que tratar de evitar esta expectativa de pensar que vamos a volver a escenarios de normalidad como los que tuvimos en algún momento determinado. Es decir, efectivamente llegamos a una situación que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos en el ámbito educativo. Esto ha ayudado a replantearse la educación propiamente tal y la formación. Pero para ello nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar durante los primeros días de marzo con los docentes en toda esta preparación psicológica con el modelo Londres y otros que han permitido anticipar todos los conflictos o las angustias y ansiedades que significa enfrentar situaciones como las que vivimos, superarlas y transformarlas en un elemento de aprendizaje para la mejora. Eso se está trabajando con las comunidades. Sabemos que hay que hacerlo así, sabemos también que hay que hacerlo no solo con profesores y asistentes, sino que también hay que hacerlo con los estudiantes una vez que vuelvan. Hay que hacer todo un diagnóstico para saber efectivamente la situación tanto de aprendizaje como socioemocional en la que se encuentran y desde ahí trabajar. Es clave, es decir, no hay ninguna posibilidad de un aprendizaje efectivo si el ámbito emocional previamente no está adecuadamente estabilizado con las comunidades educativas. Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, está ahí a cargo de todo lo que es la educación. ¿Cuántos establecimientos, Manuel, para ir cerrando, y cuántos profesores o personal en general tiene el servicio local, Manuel? Estamos hablando de 66 establecimientos, incluido el Colegio Insular Robinson Crusoe, Juan Fernández, de los cuales son 11 jardines infantiles vía transferencia de fondos, BTF, con un total de 3.270 profesionales, asistentes, docentes en general, y 18.000 estudiantes. Es decir, es un volumen importantísimo, uno de los más grandes en general para lo que significa la comuna de Valparaíso y de Juan Fernández. Así es, Manuel, tremenda responsabilidad del Servicio Local de Educación Pública que ha debutado este año 2021. Manuel Pérez Pastén, agradecerle siempre esta información, la conversación, este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso. Cuídese mucho, que esté muy bien. Un agrado, Mauricio, Pablo, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto ahí. Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, en el Twitter Café de Radio Valparaíso, más compañía que nunca. Volvemos muy luego con más del Twitter Café. No se vaya. No te vayas, una pausa y volvemos con Twitter Café. Mira tu reloj. Es la hora en Radio Valparaíso. Son las 10 de la mañana con 26 minutos.